Bueno, hermanos, es un honor y privilegio estar con ustedes. Es para nosotros como estar en casa, no nos conocen muchos. Vengo con el pastor Paco Chavarría de Sevilla, el representante de Gracia a Vosotros, y mi papá es Miguel Contreras, el director de Gracia a Vosotros, mi mamá Lupita. Estamos culminando un viaje con Gracia a Vosotros, visitando estaciones, predicando en iglesias, y hace unos días se nos ocurrió, dijimos, bueno, ¿qué tal si buscamos al hermano David a ver si pues lo pudiéramos ver? Y bueno, por la gracia del Señor nos hablamos hoy. Yo pidiéndole perdón anoche, le mandé un correo ayer porque le dije, oye, perdona mi falta de planeación, ¿habría manera de vernos? Y bueno, en la providencia del Señor pudimos coordinar la agenda. Y gracias al Señor aquí estamos, es un regalo para nosotros del Señor. Créanos que es como estar en casa. De nuevo, no saben cómo el Señor los usa, pero obviamente a través de su pastor, a través de el hermano Samuel con el Ministerio de Música en la iglesia en México, donde estuve ahí por 17 años. Los últimos años, recientemente, el hermano Benjamín Jaramillo, un hermano muy querido a cargo de la alabanza, nos adaptó varias de las canciones espero no estar violando aquí algún derecho de autor con Samuel, pero ahí cantábamos Qué maravilla, No hay otro nombre, y nuestros hijos les encanta. Nuestra hija Olivia, la mayor, está estudiando música y toca con frecuencia la música, entonces es como estar en casa, y de verdad que es un privilegio, es un regalo de la gracia del Señor estar con ustedes en lo que podamos servirles, en donde el Señor nos ha puesto ahí en California, en Los Ángeles. Si llegan a estar ahí en Grace estamos para servirles. Sé que Paco dirá lo mismo ahí en Sevilla, pero es un privilegio, hermanos, estar con ustedes, y es un regalo de gracia poder adorar juntos al Señor en esta noche. Y platicando con el pastor David, pensando en algún texto que pudiéramos cubrir, terminamos con un texto que oramos el Señor use, como es siempre en su palabra, y él me comentaba que lo que vamos a tocar en esta noche, si el Señor quiere, encaja con lo que han estado estudiando en referencia al corazón. ¿Cómo se ve un corazón piadoso atacado por un corazón envidioso? David y Saúl lo demuestran. Si tenemos un corazón envidioso a un grado u otro, manifestamos un corazón como el de Saúl. Si tenemos, por otro lado, un corazón piadoso a un grado u otro, vamos a manifestar un corazón como el de David. Y en términos de responsabilidad humana, ¿qué determinó que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios y Saúl no lo fuera? Respuesta: su relación con el Señor, reflejada específicamente en su sumisión o en su rechazo a las Escrituras. ¿Dónde encontramos esto? En 1 de Samuel capítulo 18. 1 de Samuel capítulo 18. Un texto sumamente útil y rico en contenido. Podemos titular nuestro estudio de este capítulo La envidia desde la perspectiva del Señor. La envidia desde la perspectiva del Señor. Este es un texto sumamente rico, útil, práctico. Como toda la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y vamos a dividir nuestro estudio de este capítulo en dos partes. Aquí en 1 de Samuel capítulo 18 vemos dos verdades de la envidia que te ayudan a verla como Dios la ve. Dos verdades de la envidia que te ayudan a verla como el Señor la ve. Podríamos titular, de hecho, el estudio de este capítulo, La envidia desde la perspectiva del Señor. La envidia desde la perspectiva del Señor. Y de nuevo, aquí encontramos dos verdades de la envidia que te ayudan a verla como el Señor la ve. En primer lugar, vemos que la envidia muestra alejamiento del Señor. La envidia muestra alejamiento del Señor, versículos 1 al 16. Y en segundo lugar, vemos que la envidia está bajo el control del Señor. La envidia está bajo el control del Señor, versículos 17 al 30.
Y observen la primera, comenzando ahí en el versículo 1, la envidia muestra alejamiento del Señor. La envidia muestra alejamiento del Señor, o podríamos decirlo así, la envidia muestra un corazón alejado del Señor. Observen lo que sucede aquí en el versículo 1. Aconteció que cuando él, hablando de David en el capítulo anterior, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esto significa que se quisieron mucho como amigos, David y Jonatán, con un amor fiel, centrado en el Señor. Y hay que aclarar esto porque hay gente que de manera perversa tuerce las Escrituras, como ustedes seguramente lo han visto, para decir que esto muestra que David y Jonatán tuvieron una relación homosexual, lo cual obviamente es blasfemo, es perverso. Ni aquí ni en ningún otro lugar de las Escrituras esto indica que hubo algo pecaminoso en la relación entre David y Jonatán. De hecho, David y Jonatán eran parecidos en varias áreas. Como alguien dijo, los dos eran soldados valientes y sobre todo los dos eran creyentes, valientes, genuinos, con una confianza profunda en el Señor. Y vean lo que sucedió en el versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día, esto es a David, y no le dejó volver a casa de su padre. ¿Por qué? Bueno, aparentemente la capacidad militar de David en el capítulo anterior, en el 17, al matar a Goliat, hizo que Saúl lo mantuviera con él y le diera un lugar de liderazgo en su ejército, como lo vemos ahí en el versículo 5. Y observen la relación otra vez de David y Jonatán, el compromiso que había de amor, de lealtad puro, mutuos entre ellos. Versículo 3, primero de Samuel 18:3. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. De nuevo, este fue un pacto de amor leal, de amor puro, de amor fiel. Y vean en el versículo 4, vean cómo demostró Jonatán su compromiso de amor leal como amigo hacia David. Versículo 4. Y Jonatán se quitó el manto, se refiere a la túnica que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, se refiere a su cinturón. ¿Por qué hizo esto Jonatán? Esto demostró que Jonatán, el hijo del rey Saúl, reconocía que el rey futuro no sería él, Jonatán, sino David. Y observen aquí la gracia del Señor hacia David. El Señor hizo que Jonatán quisiera mucho a David, y al darle, versículo 4, la túnica, otra ropa suya, su espada, su arco, su talabarte. Recuerden quién era Jonatán. Jonatán era el príncipe. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y la gracia del Señor se manifestó hacia David, haciendo que Jonatán tuviera este amor hacia David. Y también el Señor mostró su gracia hacia David, haciendo que el pueblo de Israel y los siervos de Saúl y las mujeres que cantaban quisieran a David. ¿Dónde vemos esto? Versículos 5 al 9. Observen lo que dice 1 Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba, escuchen esto, prudentemente. Una palabra muy importante aquí, se repite varias veces a lo largo del texto. Prudentemente se puede traducir a partir del hebreo con entendimiento, con sabiduría. David era un hombre que se portaba con sabiduría. Y al final del 5 observen lo que sucedió. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. En otras palabras, el Señor prosperó a David, así como siglos antes había prosperado a José en Génesis capítulo 41. Y versículo 6, 1 Samuel 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, este es Goliat, en el capítulo anterior, capítulo 17, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Versículo 7, y cantaban las mujeres que danzaban. Observen aquí, las mujeres cantaron celebrando la victoria de los israelitas sobre los filisteos, una costumbre que vemos incluso ahí
Por ejemplo, como en Éxodo 15, cuando cantaron las mujeres, después de que recuerdan, la nación de Israel cruzó el Mar Rojo. Jueces 5, con Débora y Barak, y vean lo que dijeron las mujeres, versículo 7 al final. Ellas decían, aparentemente ellas compusieron esto, y decían, recuerden, esta es una escena de celebración, versículo 6. Hay panderos, cánticos de alegría, música. Recuerden lo que pasó aquí. Derrotó David al filisteo. El Señor usó a David para derrotar a Goliat. Esta es una ocasión de gozo extremo para Israel. Esto es celebración. Y versículo 7, cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Versículo 8. Hasta aquí va todo bien. Pero versículo 8. Aquí observen ustedes, como siempre, cuando el pecado levanta su cabeza repugnante, turbia todo, oscurece todo. Esta escena de gozo que comenzó en el versículo 1 y llega a su cima en el 7, observen aquí lo que sucede cuando el pecado, desde el punto de vista del Espíritu de Dios, que lo revela aquí, cómo oscurece esta situación. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Qué cosa tan horrible, ¿no es cierto? Esto indica que Saúl se acordó de lo que Samuel le dijo en 1 de Samuel 15, 28, de que el Señor le quitaría el reino a Saúl, se lo daría a David, quien dice el texto era un prójimo mejor que Saúl. Y observen ustedes, hermanos, que en lugar de que Saúl estuviera gozoso, aquí Saúl ya está bajo el juicio de Dios, porque el Señor ya le quitó el reino, porque Saúl rechazó la palabra de Dios. Saúl aquí está alejado del Señor, persiste en su pecado de no haberse arrepentido. En lugar de que esta ocasión de gozo lo llevara a humillarse, a pedirle perdón al Señor, a decirle, Señor, perdóname. Sí, David definitivamente es mejor que yo. David es un hombre conforme a tu corazón. Él va a hacer lo que tú quieres. Gracias a ti que liberaste a Israel a través de él. Él hizo lo que yo no tuve la valentía y confianza en ti de hacer, de matar a Goliat. Gracias, Señor, por él. Me arrepiento. Yo sé que me ha rechazado del reino. Es más, veo tal capacidad en él, Señor, como lo ama mi hijo Jonatán, lo ama Israel. Señor, yo renuncio al reino, que él entre al reino. Esa habría sido una confesión humilde por parte de Saúl, ¿no es cierto? Señor, confieso mi pecado, me arrepiento, no soy digno de ser el rey de los ejércitos, los escuadrones del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, de la nación de Israel. Esa habría sido una confesión humilde. Eso habría mostrado arrepentimiento genuino. Como recuerdan el hijo pródigo en Lucas 15, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. ¿Recuerdan? Esa debería haber sido la actitud de Saúl, pero no. Aquí vemos cómo Saúl se aferra a su pecado. Aquí demuestra un corazón alejado del Señor, que persiste en rechazar la palabra de Dios. Hermanos, así se manifiesta la envidia. Vean de nuevo el texto en el versículo 8. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 1,000 y a mí 1,000. Esto fue lo que le preocupó. ¿Qué pasa aquí? Sus ojos no están en el Señor, sino en su ombligo. Sus ojos están en sí mismo. Así se manifiesta la envidia. Piensa en lo que es mejor para mí, no para el Señor. Piensa en que yo me veo bien, no que el Señor se vea bien. Piensa en lo que es mejor para mí, no para otros. Piensa en lo que más me honra a mí, no al Señor y a otros. Esto, hermanos, es un corazón que muestra rebeldía al Señor, que rechaza al Señor. Cuando pecamos de envidiosos, pensamos como Saúl, pensamos en vernos bien antes de que el Señor y otros se vean bien. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué horrendo es el corazón, qué horrendo es nuestro pecado. Esto es el corazón cuando está apartado del Señor. Es una expresión de idolatría
repugnante, que Saúl está más preocupado por cómo se ve él que el Señor. No le preocupó, no se gozó, porque el Señor se había glorificado al haber librado a Israel de esa situación humanamente imposible. Goliat, a través de un hombre a quien todo mundo menospreciaba, pero un instrumento del Señor para haber librado a Israel. Y aquí seguimos viendo este hombre soberbio, vean, en este punto alejado de Dios, y realmente alejado de Dios, de que al verlo a lo largo de 1 de Samuel, aquí está este hombre soberbio, alejado de Dios, persistiendo en su pecado, teniendo envidia, y por eso versículo 9 respondió de esta manera. 1 de Samuel 18:9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Observen que el pasaje muestra, hermanos, que el problema era Saúl. Todo mundo quería a David. Jonatán, el pueblo, los siervos de Saúl, hasta aquí las mujeres que cantaban, todos querían a David menos Saúl en términos generales, y vamos a explicar por qué decimos eso en un momento. Saúl no lo quería por una razón, lo envidiaba. Lo envidiaba. Vean la soberbia, la envidia de Saúl en términos militares. Escuchen, simplemente desde el punto de vista militar, David merecía este reconocimiento, no Saúl. ¿Por qué decimos esto? Porque versículo 6, ¿quién mató al filisteo, a Goliat? David. Pero vean, hermanos, lo perverso que es un corazón no sometido al control de la palabra de Dios y por lo tanto al control del Espíritu. Esto es terrible. Así se manifiesta el que peca de envidia. Se enoja porque otros tienen más que el envidioso, aun cuando los otros merecen tener más que el envidioso porque han trabajado más duro que el envidioso, desde el punto de vista humano. Pero si pecamos de envidia, nos vamos a molestar que otros tengan más que nosotros, aun cuando ellos han trabajado más que nosotros y se lo han ganado en términos de responsabilidad humana. Versículo 10 continúa. Aconteció al otro día. Recuerden, un día antes ya estaba enojado contra David porque envidiaba a David. Y vean cómo manifestó el Señor su juicio contra Saúl. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó, en hebreo, tomó fuertemente a Saúl y él desvariaba. La idea en hebreo es que él hablaba con mucha emoción, pero de manera irracional en medio de la casa. Una pausa ahí. Allí en 1 de Samuel 16:14 dice que el Señor le mandó un demonio para que lo atormentara, para que lo aterrorizara. Y aquí en 1 de Samuel 18:10 dice que un demonio lo tomó fuertemente. Por lo que vemos en el resto del pasaje, esto podría indicar que el Señor estaba juzgando a Saúl con mayor fuerza, pero hay que aclarar algo. Sin que Dios aprobara ni fuera el autor del pecado, ni de Saúl, ni de este demonio, Dios le envió este demonio. Aquí tienen ustedes la soberanía perfecta, absoluta de Dios. Este demonio contribuyó externamente, de alguna manera, a que Saúl actuara de manera irracional. Y observen que el versículo 10 no dice que el demonio poseyó a Saúl, sino que ejerció algún tipo de influencia externa para producir esto en Saúl. De nuevo, el Señor mandó este demonio a Saúl para juzgar a Saúl, porque en 1 de Samuel 15:13, 3 capítulos antes, dice que Saúl había desechado la palabra de Jehová y Jehová también lo había desechado para que no fuera rey. Entonces, este demonio fue una expresión de juicio del Señor contra Saúl, porque Saúl había desechado al Señor y su palabra y persistía en hacerlo. Y vean aquí en el versículo 10 lo que hizo David cuando ese espíritu malo tomó a Saúl. Saúl desvariaba, versículo 10, David tocaba con su mano como los otros días. ¿Cuáles días? Esto lo vemos allá atrás en 1 de Samuel 16:23. Y aquí vemos esa protección del Señor. Observen, en una situación de mucho peligro para David. Según el capítulo 16, recordarán cuando David tocaba, Saúl se tranquilizaba y dejaba de ser alterado por la influencia de ese demonio. No es que la música tuviera algún tipo de poder
sobrenatural. Dios en su soberanía así lo hizo en esa situación específica. Esto aparentemente mostró otra vez la mano de Dios sobre David, usándolo de esta manera. Por eso versículo 10, David tocaba con su mano como los otros días. Y versículo 10, aquí hay un problema. En este caso, al final del 10, tenía Saúl la lanza en la mano, y este es un problema, porque Saúl no era un novato con el uso de las armas, como ustedes saben, era un soldado. Era un soldado. Entonces, aquí hay un problema. Este hombre está actuando de manera irracional y tiene un arma letal en su mano, y además está enojado contra David, y lo manifiesta así, versículo 11, 1 de Samuel 18:11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Esa frase, enclavaré a David a la pared, se podrá traducir mejor, voy a darle a David y a la pared. No era nada más ahí, bueno, voy a rasurarle ahí, voy a ayudarle ahí con un corte de cabello a David. No era que le voy a enseñar cómo tirar, voy a jugar allá tiro al blanco. No, quería matar a David, es la idea. Pero al final del 11, algo muy importante, pero David lo evadió 2 veces. Hermanos, esto es muy importante. Dices tú, ¿por qué? Porque ya dijimos, Saúl era un soldado que sabía usar armas como la lanza. Y observen cómo Saúl está empeorando. En el capítulo 16 no hizo esto. Y ahora en el 18 tiene envidia de David, incluso quiere matar a David. Y observen ustedes, dice el texto al final del 11, pero David lo evadió 2 veces. Quiere decir que David, y recuerden, David era un soldado también. Era un hombre de guerra valiente. Él se dio cuenta cuando se habría dado cuenta cuando, si a menos de que hubiera estado distraído tocando, ¿verdad? Especulamos aquí por un momento que si no se dio cuenta la primera vez, seguro se habría dado cuenta la segunda vez, porque la primera vez no le dio y la segunda pudo haber huido, pero se quedó ahí. ¿No es interesante? ¿Por qué? ¿Por qué si David, habiéndose dado cuenta la condición de Saúl y habiendo querido matarlo la primera vez, digo, cualquiera de nosotros, si alguien nos quiere matar la primera vez y va a cargar, sea flecho, sea que está cortando el cartucho otra vez, no te quedas ahí para ver jugarle al tiro al blanco, ¿no? Sales corriendo. Ya lo intentó hacer una vez. ¿Por qué David se quedó? ¿Por qué? Esto, hermanos, por lo que vemos en David aquí y a lo largo de su relación con Saúl hasta que Saúl muere, en 1 de Samuel, esto apunta, escuchen, a que David mostró compasión y lealtad a Saúl. David mostró compasión y lealtad a Saúl. Dices tú, ¿cómo? ¿Por qué? Porque escucha, David quería ayudar a Saúl, porque según el capítulo 16, recuerden que David tocaba y a través de la música el Señor le daba alivio a Saúl de ese espíritu malo de parte de Jehová. Entonces esto nos lleva a concluir que David se quedó ahí, siendo él el soldado que era, para ayudarlo. Incluso lo que es impactante, hermanos, y esto lo pueden estudiar más adelante, después de que de aquí hasta el final de la vida de Saúl, recuerdan, la meta en la vida de Saúl fue matar a David. Sin embargo, cuando muere Saúl, lo vemos ahí en 2 de Samuel, al principio de 2 de Samuel, cuando David está lamentando la muerte de Saúl y Jonatán, no dice nada malo de Saúl. Esto es impresionante. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí vemos un corazón, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hacía lo que Dios quería, un hombre sometido a la palabra de Dios, donde no había amargura ni rencor, sino simplemente dolor. Esto muestra el corazón del Señor, hermanos, como el Señor allá en Jerusalén. Recuerdan al final de su ministerio, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, ¿recuerdan? Reunirte como la gallina reúne a sus polluelos y no quisiste. Este es el corazón de Dios reflejado en David. Este es el corazón de Ezequiel 18, el Señor ahí diciendo, no quiero la muerte del impío, ¿se acuerdan? David no se deleita aquí en ningún punto, a pesar de que Saúl lo odia, lo envidia, lo quiere matar. El corazón de David, que demuestra obviamente el corazón de manera imperfecta, el corazón de David demuestra el corazón perfecto, compasivo de nuestro amado Señor Jesucristo, que a pesar de que está siendo afectado por el pecado de otros, está doliéndose porque esa persona
está aferrándose a su pecado y está sufriendo bajo el juicio de Dios. Ese es el corazón que por la gracia de Dios tenemos que cultivar. Ese es el corazón que debemos cultivar contra aquellos que pecan contra nosotros, contra el mundo incrédulo que nos persigue. Por eso el Señor dice, orad por los que os persiguen, bendecid. Aquí vemos un reflejo tenue de eso en David, ¿lo ven? Ahí está. Y aquí vemos también la protección providencial del Señor para David. Y aunque David no le había hecho nada a Saúl, vean cómo Saúl veía a David. Versículo 12. Primero de Samuel 18:12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Vean ustedes la mano protectora del Señor para David, en lugar de que David tuviera miedo de Saúl, porque Saúl lo acababa de tratar de matar. El que tuvo miedo fue Saúl, aunque David no le había hecho nada a Saúl. Y de nuevo, en lugar de que Saúl tuviera la humildad de ver a David como un ejemplo a seguir y se arrepintiera de su pecado, le tuvo miedo. Y aquí tienen el reflejo de un corazón que persiste en no someterse a la palabra de Dios. Tiene envidia de aquel que tiene un corazón rendido al Señor. Tiene envidia de un creyente fiel, incluso temor del creyente fiel. Pero Saúl usó otra estrategia para deshacerse de David. Observen el versículo 13. Primero de Samuel 18:13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Versículo 14. Y David se conducía otra vez prudentemente, como lo vimos en el versículo 5, ahora en el 14 otra vez. Se conducía con entendimiento, con sabiduría en todos sus asuntos. Y escuchen esto, Jehová estaba con él. Versículo 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tercera vez que vemos esta palabra en el texto, tan prudentemente, o le des con entendimiento, con sabiduría, tenía temor de él. Otra vez, versículo 12 una vez, versículo 15 otra vez. Saúl tenía miedo de David por la sabiduría que mostraba David. Pero de nuevo, el problema era Saúl, no David. No había que temer a David. Dices tú, ¿cómo sabemos? Versículo 16. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos, él los servía y lo amaban. Hermanos, como lo dijo un hermano que ya está con el Señor, escuchen, una falta de relación correcta con el Señor es tierra fértil para la envidia. Podríamos decirlo así, un corazón que rechaza la palabra del Señor es tierra fértil para cualquier tipo de pecado. Y como Saúl, como comentaba este hermano, si tenemos una relación falsa o débil con el Señor y su palabra, vamos a ser dados a la envidia y a múltiples expresiones de pecado. Y la envidia nos va a cegar como a Saúl y no vamos a ver los hechos como son y podemos llegar a vivir para dañar al que envidiamos como Saúl. Y junto con esto planeamos maneras de dañar a esta persona de manera abierta o no tan abierta y buscamos vernos bien y nos puede dar miedo el que envidiamos, como ¿quién en el Nuevo Testamento? Los fariseos con el Señor. ¿Se dan cuenta? Actuaron prácticamente así como Saúl actuó hacia David, así actuaron los fariseos con el Señor, ¿recuerdan? Misma actitud. Mismo reflejo de un corazón alejado del Señor. Pero observen, hermanos, todo comienza con una vida alejada del Señor. Todo comienza con un corazón que se resiste a no someterse a la palabra de Dios. Y a partir de ahí somos tierra fértil para todos los pecados que cometió Saúl. Santiago 3, 14 al 16 dicen que la envidia y el egoísmo que impulsan a una persona a dañar a otras personas demuestran una manera de vivir terrenal, animal, diabólica, perturbadora, perversa. Entonces, hermanos, esto nos debe motivar a someter nuestro corazón. Recuerden, en la Biblia el corazón es la voluntad, es los sentimientos,
es los pensamientos. Tenemos que someter nuestro corazón al Señor Jesucristo para evitar la envidia. Entonces aquí en 1 de Samuel capítulo 18 vemos dos verdades de la envidia que te ayudan a verla como el Señor la ve. En primer lugar, ya vimos la envidia muestra alejamiento del Señor, y observen en segundo lugar, finalmente, cómo la envidia está bajo el control del Señor. La envidia está bajo el control del Señor, versículos 17 al 30. Vean lo que dice el texto, 1 de Samuel 18, 17. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Observen otra vez, hermanos, esto nos debe causar repulsión, asco. Qué actitud tan pecaminosa de Saúl. Su envidia lo motivó a matar a David, y vean también su egoísmo. Saúl le ofreció a David a su hija Merab a cambio de que David estuviera en el campo de batalla como soldado. Pero Saúl no hizo esto para mostrarle amor a David y a su hija Merab, sino para matar a David. Él quería que los filisteos, los enemigos contra los que David iba a pelear, Saúl quería que los filisteos, esos enemigos contra los que iba a pelear David, acabaran con David. Encima de esto, escuchen, esto es perverso. Encima de esto, Saúl aparecería como el inocente, como lo indica la última frase del versículo 17. Véanla de nuevo. No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. ¿Pero quién iba a ponerlo ahí? Él. Pero vean ustedes su hipocresía, su engaño. Y como un comentario muy, muy triste, hermanos, ¿recuerdan que años después David haría lo mismo con Urías en 2 de Samuel 11? ¿Recuerdan? Al mandarlo al campo de guerra para matarlo y así tapar su pecado con la esposa de Urías, Betsabé. Qué advertencia, hermanos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga este hombre de Dios, este modelo de piedad, este varón conforme al corazón de Dios que fue David aquí en 1 de Samuel 18. Años después haría lo mismo. ¿Cómo? Es un recordatorio que el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 de Corintios 6, 18, incluso 1 de Corintios 12. Incluso los más fieles, los más piadosos, los más probados como David, si no cuidan su corazón, terminan pecando igual que los más perversos como Saúl. Esto nos debe estremecer, hermanos. No debemos confiar en nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, aún regenerado como en el caso de David. Aún teniendo al Espíritu Santo, aún teniendo la palabra de Dios en nosotros. Qué advertencia, como lo dijo el Señor, el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Terrible. Esto nos ayuda a entender mejor al Señor cuando dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Toma medidas drásticas contra el pecado. De lo contrario, hay deseos pecaminosos en nosotros todavía tan fuertes que si no lo resistimos, si no nos sometemos al control del Espíritu, terminamos pecando igual que la gente que tiene un corazón que habitualmente rechaza la palabra, como Saúl. Así es la envidia. Egoísta. De nuevo, véanlo en el 17. Vean a Saúl diciendo: he aquí, le dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Vean ustedes a Saúl, vean ustedes cómo un corazón de envidia se manifiesta. Escuchen, es egoísta. Usa a la gente de manera encubierta para dañar al que envidia. Y el envidioso usa a la gente de tal manera que piensa que puede ocultarse para que el envidioso no aparezca como el culpable, aunque es culpable. Es impresionante, hermanos, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Esto es como ver, esto lo vemos repetido a lo largo de la historia humana, ¿no es cierto? Desde la caída en Génesis 3, estas tramas,
estas intrigas, estos complots. Es como si el Señor hubiera escrito esto hace 5 minutos. Esta es la palabra viva y eficaz. Nos parte en dos, nos desnuda, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes los dramas a lo largo de la historia, las tramas políticas. Es impresionante que el ser humano ha conocido y visto repetido en familias, en empresas, en iglesias, incluso tristemente en gobiernos. Hermanos, esta es una manera pecaminosa de pensar y de actuar. Si estamos actuando así, usando a la gente para dañar de manera encubierta a alguien a quien envidiamos, necesitamos arrepentirnos. Esto muestra egoísmo, envidia, hipocresía, mentira. No podemos tener un corazón como este. Esta es una manera pecaminosa de pensar y actuar en nuestra vida. Así actúa alguien que no se quiere someter al Señor, como Saúl. Y no debemos actuar así. Entonces, en el versículo 17, Saúl le ofrece a David a su hija como esposa, con tal que David fuera al campo de batalla. Y Saúl planeó esto de nuevo para que David muriera en el campo de batalla. Pero recordemos algo. En 1 de Samuel 17, 25, Saúl había prometido que el hombre que matara a Goliat recibiría a la hija de Saúl en matrimonio. Entonces, Saúl le debía esto a David. Saúl le debía a su hija para que se casara con David, pero Saúl no cumplió. Y ahora Saúl le ofrece a su hija a cambio de que él fuera a pelear, le dijo, versículo 17, véanlo, a cambio de que él fuera a pelear las batallas de Jehová. Esto sería el pago acostumbrado que llamaban dote. En otras palabras, David pagaría la dote en ese entonces a Saúl al pelear las batallas de Jehová. Pero hermanos, de nuevo le está tomando el pelo. Ya le debía una hija y ahora se le está cobrando, por así decirlo, doble. Aquí sí le estaba dando gato por liebre. Pero hermanos, vean la maldad de Saúl. Le dijo las batallas de Jehová. ¿Por qué? Porque Saúl sabía del compromiso de David por proteger la reputación del Señor al pelear en nombre del pueblo del Señor Israel. Así lo hizo en 1 Samuel 17:45, ¿recuerdan? Cuando David le dijo al filisteo en 1 Samuel 17:45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y aquí Saúl de manera perversa le dice las batallas de Jehová. Muy piadoso se oyó Saúl. Hipócrita. Saúl usó, hermanos, el nombre del Señor en vano. Y además usó el compromiso de David de honrar al Señor para engañar a David con la intención de que los filisteos lo mataran. Y aquí volvemos a ver el corazón de Saúl rendido a su pecado. Qué hombre tan perverso. Versículo 18. Vean el contraste de un corazón, un hombre conforme al corazón de Dios aquí. Versículo 18. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David no se consideró digno de ser ser yerno del rey. David no se consideró digno de ser yerno del rey, como alguien dijo, Saúl venía de una familia de dinero y David no. Saúl era el rey y David era un simple pastor descendiente de una moabita llamada Ruth, en Ruth 4. Pero vean ustedes qué humildad. A pesar de la pecaminosidad de Saúl, aquí vemos la piedad de David. Y vean, hermanos, qué lección. Ni el dinero ni el apellido garantizan la fe genuina como lo vemos en Saúl. Y David, aunque descendía incluso de ancestros idólatras y no tenía dinero ni un trabajo de alto rango, era un hombre conforme al corazón de Dios, que hacía lo que Dios quería. Y vean ustedes a David respondiendo con humildad,
David aquí nos recuerda que somos indignos de todo menos del infierno. De eso sí somos dignos porque somos pecadores. Y versículo 19, observen qué pasó. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Esto indica que David no aceptó la propuesta del rey porque de nuevo no se consideraba digno. Versículo 20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y 21, Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Otra vez vean el egoísmo de Saúl. No le importó su hija, no le importó David. Él quería explotar el amor de su hija por David, quería aprovecharse de la oportunidad y usar esto para exponerlo a los filisteos, para dañar a David. Y el versículo 21, observen, dice que Saúl quería darle a Mical para que le fuera por lazo. Por lazo. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra hebrea traducida lazo se usa 3 veces allá en Éxodo y Deuteronomio para referirse a pecar de idolatría. ¿Y qué tiene que ver Mical aquí, la hija de Saúl, con la idolatría de David? Bueno, si ustedes avanzan ahí a 1 Samuel 19:13, recordarán que en 1 Samuel 19:13 todo apunta a que Mical adoraba ídolos. Entonces, vean ustedes la perversidad de Saúl. Es probable, decimos es probable porque el texto no lo presenta de manera clara, pero todo apunta aparentemente a que Saúl quería usar a Mical, escuchen, para que Mical hiciera que David pecara de idólatra y de esta manera David perdiera la bendición y protección del Señor y fuera matado. ¡Qué perversidad!, ¿no es cierto? Definitivamente esa es una marca distintiva de un corazón que está rechazando la palabra de Dios, que quiere hacer que un creyente genuino peque. Eso es perverso y eso es condenado por el Señor. Recuerdan en Mateo 18, es mejor que se ate una piedra de molino de asno que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Y vean de nuevo cómo Saúl usó a la gente para presionar a David, versículo 22. 1 Samuel 18, 22. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Hermanos, vean su mentira. No lo amaba. Vean cómo Saúl usó su poder, su influencia como rey para dañar a David. Así lo hace un corazón envidioso. Usa todo lo que está en sus manos para dañar al que envidia, pretendiendo que lo ama. Versículo 23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre? De nuevo, esto indica que no tenía dinero para pagar la dote, el precio por la hija del rey que acostumbraba a dar. Y vean cómo termina el 23, y de ninguna estima. De nuevo, versículo 18, esto indica la humildad de David. Y versículo 24, los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, tales palabras ha dicho David. Y en el 25, Saúl dijo, decídase a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios, órganos reproductores masculinos de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Ahora, hermanos, esto se practicaba en esa época. Pero hermanos, la idea obviamente es repugnante, pero esto muestra la perversidad de Saúl al pedirle a David un precio tan riesgoso de matar a 100 filisteos y cortarles esa parte del cuerpo. Y versículo 26, vean la valentía, vean la lealtad de David. 1 Samuel 18, 26, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. El rey pidió 100, él entregó 200. Versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Vean qué terrible.
El Señor seguía bendiciendo, protegiendo a David. Jonatán lo amaba, Mical lo amaba. En lugar de que Saúl se arrepintiera, sigue persistiendo ahí. Tiene miedo porque ahora escuchen, David tiene más bendiciones que antes y por lo tanto David era mejor que Saúl. Versículo 30 concluye: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito o sabiduría o entendimiento que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Éxito o sabiduría o entendimiento. Y con esto terminamos, hermanos. Mucha atención. Esta palabra ya la vimos, aquí se traduce éxito, más atrás lo vimos, se traduce prudentemente. 4 veces se usa aquí. En 1 Samuel 18, esta palabra prudentemente o traducida éxito, en Reina Valera 60. 4 veces se usa aquí, versículos 5, 14, 15 y 30. La misma palabra, escuchen cómo se usa en el Salmo 119, 99. Salmo 119, 99 dice esto: más que todos mis enseñadores, y ahí está la palabra, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Escuchen. ¿Cómo pudo ser tan sabio David? Porque el Señor le dio sabiduría mediante su palabra. Esa es la conclusión. El Señor le dio sabiduría mediante su palabra. Así lo hace siempre el Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Santiago 1, pídala a Dios. Él da, Proverbios capítulo 2, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el entendimiento y la inteligencia, se refiere a sabiduría. Esta es la clave para ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Que tu corazón esté rendido a las Escrituras. Para ser más preciso, que tu mente, que tus sentimientos, que tu voluntad estén sometidos a las Escrituras. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. Colosenses 3:16. En otras palabras, que andes en el Espíritu. Cuando la palabra de Cristo te controla, el Espíritu te controla. Entonces, hermanos, Jehová estaba con David. Esto significa que Dios lo protegía, lo prosperaba, como alguien dijo. Y hermanos, aquí la lección primordial es que a pesar de que Saúl, con todo su poder en términos humanos, quería dañar a David, no lo pudo hacer porque el Señor no se lo permitió. Esta es la lección primordial del texto. Esto debe animarte. Si hay alguien en tu vida que está actuando contra ti como un Saúl, tu responsabilidad es actuar como David. ¿Cómo? Siendo sabio. Esto es, llenando tu mente de la palabra y sometiéndote a ella, siendo humilde, siendo obediente al Señor, confiando en el Señor, sabiendo que Él no va a permitir que esa persona que te envidia te toque, a menos de que sea para cumplir sus propósitos, para su gloria y para tu bienestar. Y si tú te has dado cuenta de que estás cediendo al pecado de la envidia en tu corazón, arrepiéntete por la gracia de Dios, acércate al Señor y reemplaza los pensamientos de egoísmo y envidia con su palabra. Ocupa tu mente de las Escrituras. Pero también es posible que quizás tú, como estilo de vida, vivas como Saúl. Si es así, si la constante en tu vida es la envidia y no te importa obedecer al Señor, reconoce que no puedes cambiar por ti mismo y ruégale a Dios que tenga misericordia de ti y ven en arrepentimiento y fe, dependiendo únicamente de los méritos de Cristo para que el Señor te perdone y te salve. Oremos para terminar. Padre, te alabamos por este texto tan hermoso. Gracias, Señor, nos deja de nuevo boquiabiertos tu palabra hermosa, ver tu poder, ver nuestra pecaminosidad, ver tu gracia. Oramos que por la obra de tu Espíritu sigamos el ejemplo de David aquí en este texto, que seamos hombres y mujeres conforme a tu corazón, que
la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que respondamos a aquellos que pecan contra nosotros como David respondió en humildad, en obediencia a tu palabra, confiando en ti, no buscando la venganza, no buscando echar mano de la venganza por nosotros mismos, sino dejando la venganza en tus manos, sumisos a tu voluntad, sumisos a tu providencia. Y oramos también, Padre, que si estamos tolerando la envidia en nuestra vida, o si quizás estamos tolerando cualquier otro pecado, que reconozcamos, te rogamos, Señor, que nuestro corazón es tierra fértil para la envidia y muchos otros pecados cuando no está rendido a tu palabra. Guárdanos, Señor, no nos metas en tentación, manténnos conscientes del pecado para alejarnos de él en cuanto lo veamos, orando sin cesar, conscientes de tu presencia, conscientes de tu palabra. Reconocemos, Padre, lo profundo que es nuestra pecaminosidad, lo fuerte que es todavía el pecado en nosotros. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y nos aterra, Padre. Nos duele ver a David tan fuerte aquí y pensar que actuó como Saúl años después. Que esto nos motive, Señor, a recordar lo débiles que somos para mantenernos en dependencia de ti en oración, aferrados a ti y a tu palabra. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.